Estamos en Jerusalén porque Jesús vino en su último viaje a entregar su vida por nosotros y sufrir su pasión. Las últimas horas de la vida de Cristo ocupan un porcentaje enorme de los evangelios. Podemos pensar que es desproporcionado esas últimas horas del Señor. ¿Y por qué han querido los evangelistas fijarse con tanto detalle? Porque cada uno de esos elementos, de esas acciones, de esas palabras de Jesús en esas últimas horas de su vida, en su pasión, son clave para contemplar y entender su amor. Me amó y se entregó por mí. Y nosotros ahora vamos a caminar junto con Jesús a cada uno de los lugares santos, a los lugares de la pasión aquí en Jerusalén, para contemplar esa noche de Jueves Santo, esa mañana del Viernes Santo y sobre todo su sacrificio final en la cruz. Estamos en el cenáculo, el lugar de la última cena. Y Jesús quiso traer a sus discípulos a este lugar. De hecho, los mandó delante de él para que prepararan toda la cena. Era una cena muy especial, probablemente la cena de Pascua. Este lugar, como lo vemos ahora, obviamente es muy diferente a lo que vieron los discípulos, a lo que vio Jesús, pero estamos exactamente en el mismo sitio. Hoy la arquitectura es medieval porque es una construcción de tiempos de los cruzados, pero después de esto, este lugar ha sido también una mezquita, porque podemos ver algunos adornos de tipo árabe. Aquí, este lugar era un lugar de oración musulmana. Y también este lugar actualmente es debajo del piso de aquí, es una sinagoga. Los judíos veneran aquí debajo la tumba del rey David. Entonces es un lugar lleno de mezclas. Aquí arquitectónicamente hay algunas referencias eucarísticas, hay alguna imagen de un cordero, de un pelícano, que son símbolos eucarísticos católicos. Pero en cualquier caso es un lugar de encuentro de tres religiones, pero que para nosotros sigue siendo un lugar sagrado. No es una iglesia al día de hoy, como he dicho, hoy por hoy es controlado por el Estado de Israel, pero es un lugar sumamente venerado, importante, porque es el lugar donde se celebró la primera Eucaristía, se instituyó la Eucaristía, la última cena, el lugar donde apareció Jesús a sus discípulos varias veces, según el Evangelio de Juan, en este lugar, ya resucitado, y finalmente el lugar donde María oró con sus discípulos y finalmente descendió el Espíritu Santo, el lugar de Pentecostés, el lugar del inicio de la iglesia, el lugar fundacional. Por tanto, un lugar sumamente importante para nosotros. Independientemente de si era o no la fecha en que todos celebraban la Pascua, tal vez era el día anterior, pero ellos iban a celebrar el rito de la Pascua con Jesús y los mandó a un lugar, a una sala superior, y era una sala elegante, dicen los evangelios. Entonces allí prepararon la cena y una vez reunidos todos ellos en este sitio, entonces fueron haciendo todo el rito de la Pascua, que incluso hasta el día de hoy consta de 4 brindis, 4 copas de vino. Y antes de la primera copa de vino, antes de la cena, ellos se lavan las manos. Los judíos se lavan las manos y en aquella época también los pies. Por eso tenemos el lavatorio de los pies en este lugar. Y Jesús fue el que les lavó los pies a sus discípulos como signo de humildad para enseñarles que Él, siendo el Señor, les lavaba los pies como un siervo, como un esclavo, que es lo que vino a hacer Jesús. Siendo Dios, se hizo nuestro siervo, se vino a morir por nosotros. Y entonces después tomaron la primera copa y hicieron el primer brindis. Compartieron el vino para inaugurar la cena. Después de esa primera copa, iban ellos a narrar la escena o la historia de la Pascua judía, es decir, de la huida de Egipto. Y entonces es allí donde el rito establece que el más pequeño o el más joven de la casa le pregunta al padre de familia por qué esta noche es distinta a las demás. ¿Quién era el hijo menor aquí en esta familia de los apóstoles, de los discípulos? Juan, que estaba al lado del papá, que es Jesús. Y entonces cumplen este rito, se narra la liberación de Egipto y se termina esta narración con la segunda copa, que es otro brindis. Y después de esto ya comienza la cena y entonces toman
la comida, pero se dan cuenta de que esta noche no hay cordero, los corderos se van a sacrificar al día siguiente. Entonces los discípulos probablemente se sorprendieron de ver que en esta cena no había cordero, como era la usanza, según el libro del Éxodo. Y es entonces cuando Jesús tomó el pan, dio gracias, lo bendijo, lo partió y se los fue dando. Y fue diciendo: tomen esto que es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Es decir, les muestra: yo soy el cordero que va a ser sacrificado mañana. Mañana va a ser el día de los sacrificios en el templo y yo también voy a ser sacrificado en Jerusalén. Me voy a entregar por ustedes y ya desde hoy les doy mi cuerpo. Y por tanto Jesús está diciendo: yo me voy a entregar voluntariamente, yo ya me entrego en las manos de ustedes y de todos los que me sigan. Entonces Jesús les da este pan sin levadura, que era el propio de la Pascua. Y al terminar esta cena, entonces, después de la cena, sirven la tercera copa, sirven el vino y entonces la toman y Jesús les dice: tomen y beban, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Les está explicando lo que va a pasar mañana, pero Jesús ya lo está adelantando hoy. Y entonces ellos toman la copa y van bebiendo esta tercera copa, que ya era la sangre de Cristo. Él les está explicando el significado desde ahora para decirles: yo me sacrifico por ustedes, yo derramo mi sangre por ustedes y esta sangre es para que ustedes la beban, para que ustedes se unan a mi sacrificio. Eso es la Eucaristía. Y después de esto, dicen los evangelios que cantaron los himnos, es la última parte del rito. Ellos cantaron aquí los himnos juntos, los salmos, y deberían terminar con la cuarta copa, es decir, la copa final, el último brindis. Pero al parecer eso no ocurrió. Salieron de este lugar, nos dice que inmediatamente cantados los himnos, se fueron a el lugar llamado Getsemaní. Y por tanto es misterioso saber que en este lugar Jesús no bebió la cuarta copa, que es la copa final, el final del rito. ¿Por qué? Vamos a ver misteriosamente que en Getsemaní Jesús va a pedir: Señor, si es posible, aparte de mí esta copa. Él está pidiendo no terminar este rito que significa su muerte. Y efectivamente, cuando esté en el Calvario, allí Jesús dirá: tengo sed. Y es entonces cuando le van a dar a beber vino mezclado con hiel, y al probarlo, él entonces sí dirá: todo está consumado, que corresponde más o menos a lo que decimos en la misa ha terminado, pueden ir en paz. Es decir, Jesús comienza aquí el rito de la Pascua, pero lo va a continuar durante toda su pasión, que nosotros vamos a recorrer paso a paso, y va a culminar en el Calvario. Ahí terminará esta gran primera misa, que es al mismo tiempo un rito, una cena de Pascua y un sacrificio del Cordero en el Calvario. Ahora nos encontramos al este de la ciudad antigua de Jerusalén. El templo estaba justo aquí delante de donde estamos ahora, y esto que está aquí abajo es el Valle Cedrón, o lo que San Juan llama el torrente Cedrón. En la noche del Jueves Santo, dice San Juan que Jesús con sus discípulos cruzaron todos ellos el torrente Cedrón. Se le llama torrente porque lleva agua en épocas de lluvia. Y esto es lo que cruzaron en aquella noche. ¿Para qué? Para ir a la propiedad que está justo aquí delante de mí, que es Getsemaní. Porque todo esto que tengo aquí enfrente, el este de Jerusalén, es el Monte de los Olivos. Y la parte de abajo del Monte de los Olivos es el Huerto de los Olivos. Es decir, aquel lugar llamado Getsemaní, donde Jesús vino a orar aquella noche. Era un lugar donde comúnmente Jesús oraba con sus discípulos. Es el lugar donde aquella noche Jesús oró, tuvo su agonía, y finalmente donde Judas vino y lo traicionó, lo entregó en manos de los soldados. Aquí Jesús también fue capturado aquella noche. Bueno, pues todo ese misterio es el que nosotros vamos ahora a meditar, entrando al jardín
de Getsemaní. Ahora ya estamos en la propiedad de Getsemaní, en un lugar muy particular. Esta es la entrada a la Gruta de los Apóstoles, el lugar donde Jesús solía pasar muchas noches cuando estaba en Jerusalén con sus apóstoles. ¿Y por qué venimos a este lugar? Porque aquí vino Jesús con los 11 apóstoles que lo acompañaron aquella noche, es decir, sin Judas, y aquí dejó a 8 de ellos. Se quedaron en este lugar y nos dice el Evangelio que se fue únicamente con 3, Pedro, Santiago y Juan. Dejó aquí a los 8 restantes, vino con ellos al jardín y entonces es cuando Jesús, al salir de este lugar, les confesó a sus apóstoles, a sus 3 amigos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, y les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quédense aquí conmigo y oren. Entonces vemos que Jesús, como un padre de familia, a sus hijos menores no quiere que se enteren de los problemas más graves, les quiere ahorrar esa tribulación. Entonces lo mismo Jesús salió de la cueva con estos 3 amigos suyos, los más cercanos, los que él había preparado con mayor cercanía y entusiasmo, y dejó a estos 8 que no quería Jesús que se enteraran de la situación interna que él tenía. Entonces solamente a estos 3 les reveló el estado de su alma, su tristeza. En el fondo lo que les dijo es: estoy en una profunda depresión, mi alma está triste hasta la muerte. Y entonces es allí cuando los lleva al jardín, a los olivos, y les pide: quédense aquí conmigo y oren, acompáñenme. Les suplica que estén con él porque él se siente realmente muy mal, está en un momento de profunda angustia. Y es ahí cuando Jesús se va a alejar un poco de ellos y va a comenzar su oración. Y eso es lo que vamos a meditar precisamente al lado de esos mismos olivos. Una vez que los apóstoles salieron con Jesús, se quedaron aquí en el jardín y Jesús se alejó de ellos como un tiro de piedra, dice el Evangelio, es decir, una distancia no muy lejana, y es allí donde Jesús, ya a solas, cerca de sus discípulos, pero a solas, ya comienza su oración y comienza a repetir a su Padre una súplica. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Hacia dónde oraba Jesús? Seguramente mirando hacia la fachada del templo que le quedaba justo aquí delante, justo aquí enfrente. Y Jesús oraba a su Padre suplicando: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él repetía y repetía muchas veces esas mismas palabras, porque no podía él desarrollar grandes discursos. Su mente estaba simplemente agotada, él estaba angustiado, pero él repetía esta oración en la cual suplicaba al mismo tiempo que se sometía a la voluntad de Dios. Si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos da una gran lección de oración, de sometimiento a la voluntad de Dios, a la vez de súplica confiada. Y es allí donde Jesús se entrega en las manos de su Padre y luego va a ver a sus discípulos y los encuentra dormidos. Y es ahí donde él les reclama, les reprocha a sus discípulos: no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y esa queja de Jesús, esa queja amarga del corazón de Jesús, también se graba en los corazones de los fieles, y es por eso que de allí brota la devoción de la hora santa u hora eucarística, que es precisamente una respuesta a este reclamo: no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y nosotros, pues, los jueves, de manera especial, tratamos de acompañar a Jesús Eucaristía en su agonía perpetua ante el pecado del mundo, ante el olvido del mundo, y tratamos de estar con él, diciéndole: Señor, yo estoy contigo al menos una hora para acompañarte en tu dolor, para acompañarte en tu angustia, para consolar tu sagrado corazón. Getsemaní significa prensa de olivas. Precisamente este huerto, el huerto de los olivos, era un lugar
donde se recolectaban aceitunas para exprimirlas, para extraer aceite. Y el aceite era una de las ofrendas más importantes en el templo de Jerusalén. La gente llevaba esta ofrenda, este aceite, para presentarlo al Señor. Pero no cualquier aceite, sino el aceite de mayor calidad de todas, que era el primer aceite, las primicias del aceite, que es aquello que brota solo de la pasta molida de aceitunas. ¿Y por qué digo esto? Porque ese aceite precioso, ese aceite purísimo, que brotaba solo sin haberlo exprimido de las olivas, es el aceite más suave de todos, porque no tiene la amargura de las semillas, del haberlo exprimido. Bueno, pues eso era lo que se ofrecía en el templo, se ofrendaba al Señor. Y esto es interesante porque Jesús aquí, en este lugar, precisamente ofrece las primicias, no del aceite, sino de su propia sangre. Jesús en su oración se nos dice que en el lugar donde él estaba orando, comenzó a sudar sangre. Y esto quiere decir que comenzó a brotar sangre de su pasión antes de que le fuera exprimida, es decir, que le fuera extraída con violencia, con golpes, con flagelaciones, con clavos, con todos los suplicios que iba a sufrir. Antes de todo eso, ya Jesús empezó a ofrendar su sangre. ¿Por qué? Porque él aquí se entregó en manos de su Padre. Y esa sangre que comenzó a brotar en este lugar, esas primicias de su sangre, son las gotas más preciosas de su entrega al Señor, su entrega voluntaria en las manos del Padre. Y entonces se nos dice que aquí, en este lugar, en este huerto de los olivos, Jesús, en medio de esa angustia, había encontrado a sus discípulos dormidos. Y esta es una imagen poderosa porque en realidad a lo largo de los siglos Jesús sigue muchas veces encontrando a sus discípulos dormidos. ¿Quiénes estaban despiertos aquella noche? Los enemigos de Jesús. ¿Quiénes estaban despiertos esa noche? Aquellos que venían a capturarlo, a traicionarlo. Y muchas veces vemos cómo en la historia de la iglesia se sigue dando la misma situación. Los enemigos de la iglesia están muy despiertos, trabajando continuamente, mientras que los que seguimos a Cristo tantas veces estamos dormidos, estamos acomodados, muchas veces estamos simplemente discutiendo cosas inútiles entre nosotros, dividiéndonos. La iglesia, en cuanto a discusiones, desacuerdos dentro de la iglesia católica con otras confesiones cristianas, y al final los enemigos de la iglesia, eso sí que están muy activos. Entonces eso debería también tocarnos el corazón, sacudirnos, despertarnos para acompañar al Señor en su pasión, en su agonía. Finalmente se nos dice que un ángel consolaba a Jesús al final de su oración. En este lugar, después de tanta agonía y de tanto sufrimiento, el Señor alcanzó la gracia, alcanzó el don de la consolación. Y a partir de este momento en adelante, Jesús tendría el don de la fortaleza, y de esta consolación que recibió aquí, él podría afrontar su pasión con entereza, con total fuerza, sin miedos, sin echarse para atrás. Y nos enseña que precisamente necesitamos una vida de oración, y una oración intensa, especialmente en los momentos de mayor debilidad, para recibir la fuerza de lo alto, para poder afrontar las pruebas de esta vida con entereza. Después de la oración, Jesús se levantó y regresó a esta parte del jardín donde estaba la gruta de los apóstoles, que está aquí debajo de nosotros. Y ya preparó a sus apóstoles para la llegada del traidor, para la llegada de Judas. Ya estaba a punto de llegar. Y entonces Jesús salió a recibir a aquella turba. Judas le había dado una indicación a los soldados, dado que este lugar es oscuro. Les dijo a los soldados: aquel a quien yo bese, ese es. Porque había tantas personas, 11 apóstoles más Jesús. Entonces no era fácil identificar. Judas sí que sabía hacerlo, y entonces se acercó al Señor. Y es aquí donde viene el momento más dramático, porque Judas le dio un beso a Jesús. Pero si lo pensamos bien, ese beso
que le dio Judas a Jesús fue la primera agresión física de toda la pasión del Señor. Después de este beso vendría ya el encadenamiento de Jesús, las bofetadas, la flagelación, la crucifixión, toda clase de vejaciones, coronación de espinas. Pero la primera agresión física, el primer contacto físico contra Jesús fue un beso. Y probablemente fue la agresión física más dolorosa de todas, porque fue la traición del amigo. De hecho, así recibió Jesús a Judas con esa palabra, amigo, con un beso me entregas. Vamos a pedirle aquí al Señor que aleje de nosotros la tentación, que no nos deje caer en la tentación de traicionarlo, que no nos deje alejarnos jamás de Él. Muy brevemente quisiera invitarte a que escribas en los comentarios de aquí abajo si has aprendido algo nuevo en este video, porque me encanta leer y conocer las cosas que los demás van aprendiendo a través de mis videos. Segundo, déjale un me gusta, porque con eso muchas otras personas podrán también conocer estos contenidos y beneficiarse. Tercero, suscríbete. Si no lo has hecho, si no eres todavía suscriptor del canal, es gratis y permitirá que sigamos en contacto, que siempre puedas tú saber las cosas nuevas, sobre todo si activas la campanita, eso te va a llegar notificaciones. También puedes ser miembro del canal y con eso estás apoyando el proyecto, eres parte del proyecto y podrás ver los videos antes de que se publiquen al público general. Entonces eso también es una ventaja. Pero si además quieres, puedes ser miembro premium y eso significa que podrás acceder cada semana a videos exclusivos y material de estudio exclusivo sobre el video y sobre el evangelio de cada semana y así poder seguir aprendiendo. Estamos en un lugar conocido como San Pedro en Gallicantu, que significa San Pedro y el canto del gallo. Se pueden imaginar que está relacionado con la negación de Pedro o las 3 negaciones de Pedro. Y este lugar de manera especial he querido mostrarles lo que tengo aquí detrás, porque es una escalera cuyas piedras son las originales de tiempos de Cristo. Jesús pasó por este lugar y pasó no solamente una vez, sino al menos 2 veces, si no más durante su vida, pero la noche del Jueves Santo caminó por aquí 2 veces. Arriba del todo de estas escaleras, más arriba, está el cenáculo. Y este es el camino que lleva hasta Getsemaní, el huerto de Getsemaní. Entonces sabemos que Jesús, después de la última cena, recorrió este camino con sus discípulos, con 11 discípulos, no estaba Judas entre ellos, y se fueron al huerto de Getsemaní. Pero luego, una vez capturado, traicionado por Judas, él es tomado y ya encadenado, solo, sin sus discípulos, viene a este lugar de nuevo. Vuelve a subir estas mismas escaleras porque a la mitad de la altura de estas escaleras se encuentra lo que era la casa de Caifás. Y entonces es el lugar donde Jesús fue juzgado durante la noche, juzgado por el Sanedrín. Por tanto, el primer juicio de Jesús, el juicio judío, se dio en este lugar. Y es esto lo que vamos ahora a contemplar, a meditar, lo que ocurrió ya entrada la noche de Jueves Santo, el juicio judío de Jesús ante el Sanedrín, la negación de Pedro y finalmente la prisión donde pasó Jesús aquella noche esperando el amanecer del Viernes Santo. Una vez capturado Jesús, fue traído a este lugar. Actualmente se encuentra esta iglesia, San Pedro en Gallicantu, que recuerda el lugar del juicio de Jesús, la noche de Jueves Santo, la noche en que fue juzgado por el Sanedrín en pleno. ¿Qué era el Sanedrín? Era el Senado del pueblo de Israel, los grandes consejeros del pueblo, la máxima autoridad. Y entonces aquí estaba el sumo sacerdote, reunieron a todas estas personas y era un juicio completamente arreglado, montado, pero ilegal además, porque era de noche, no era posible hacer juicios de noche, pero esto era urgente. Habían capturado a Jesús, se acercaba ya la Pascua de los judíos y por tanto era urgente el hacer el juicio antes, poder condenar a Jesús antes de que comenzara esa fiesta que iniciaba con un gran Shabbat, es decir, ese sábado grande.
Eso hace que sea una fiesta más especial. Y eso hizo que se apresuraran para hacer este juicio. Entonces trajeron aquí a Jesús y presentaron muchos testigos, pero testigos falsos, personas que torcieron las palabras de Jesús, malinterpretaron todo, pero que estaba todo arreglado para poder acusarlo, para poder inculparlo. Y todos en contra de Jesús en su entorno fueron sumamente agresivos, según se nos narra en el Evangelio. Tanto es así que Jesús fue abofeteado cuando era preguntado acerca de sus declaraciones sobre el templo de Jerusalén, que fueron completamente tergiversadas sus palabras. Entonces Jesús guardaba silencio. Ante todas esas calumnias, Jesús, en vez de ofuscarse, en vez de gritar, en vez de negar, en vez de exaltarse, Jesús mantuvo la calma y sobre todo guardaba silencio. Jesús callaba. No desperdiciaba sus palabras ante quien no quería escuchar la verdad. Y eso ocurriría también después con Poncio Pilato. Entonces Jesús calla y luego cuando se le hacen ciertas preguntas, Jesús responde con otras preguntas, ¿no? Y de ese modo cuestiona a las personas que tiene delante. Y es así que Jesús fue abofeteado ante una de sus respuestas y él preguntó al soldado: si he dicho algo mal, dime qué, y si no, ¿por qué me pegas? Es decir, Jesús nos da una lección de altura y de dignidad ante la agresión ajena. Realmente Él tiene una superioridad moral infinita sobre todos aquellos que estaban allí, de manera que su misma dignidad humillaba a los que lo estaban queriendo inculpar, ante los que estaban tramando toda esta injusticia. Entonces, finalmente llega el momento en el que el sumo sacerdote le conjura, es decir, de manera sagrada, le pide que hable, que diga la verdad, esa gran pregunta que había perseguido a todos durante años ante Jesús: ¿es o no es el Hijo de Dios? ¿Es o no es el Mesías? Él no había querido decirlo explícitamente en ningún momento, pero este era el momento de hablar con claridad. Y entonces lo acorralan y le pregunta el sumo sacerdote: te conjuro que digas si eres tú el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y es allí donde Jesús responde: tú lo has dicho, y veréis al Hijo del Hombre bajar sobre las nubes del cielo y los ángeles subiendo y bajando sobre él. Es decir, citando al profeta Daniel, el Hijo del Hombre que aparece en el profeta Daniel. Una expresión misteriosa, pero que Jesús la trae aquí para declarar la verdad y por fin manifestar que Él es ese que ellos han estado cuestionando. Entonces, en ese momento, el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y grita: ¿qué más pruebas necesitamos? Es reo de muerte. Y todos ahí presentes también comienzan a gritarle, comienzan a acusarle, comienzan a decir que es reo de muerte. Sin embargo, ellos no pueden condenarlo a muerte legalmente porque los judíos no eran capaces legalmente de hacerlo, dado que los romanos eran los que tenían la última palabra en el momento de la ocupación romana. Entonces ellos lo condenan a muerte, pero no pueden ejecutarlo, tienen que llevarlo ante los romanos y eso harán a la mañana siguiente. Por tanto, ya en la noche Jesús está condenado a muerte por parte de los judíos y es puesto en un calabozo a la espera del amanecer para poder completar la sentencia ante los discípulos más cercanos a Jesús, concretamente Juan y Pedro, siguieron a Jesús hasta este lugar para ver dónde lo estaban juzgando en la noche. Y Pedro pudo entrar a este lugar gracias a que Juan era amigo del sumo sacerdote, de algún modo tenía contactos y logró ser introducido a este lugar. Y se quedó aquí en el patio. Había frío por la noche, Jerusalén es frío. Y se estaba calentando al lado de los sirvientes en este lugar. Había una fogata y entonces él comenzó a conversar con la gente
Y se nos dice que se dieron cuenta inmediatamente, al escuchar su acento de Galileo, que era un acento muy peculiar, se dieron cuenta que él no solo era un Galileo, sino que se acordaron que él era uno de los discípulos de Jesús. Tú eres uno de los discípulos de aquel hombre. Y es entonces cuando Pedro entró en pánico, porque él se sentía en peligro, había visto cómo habían encadenado a Jesús, había visto cómo lo habían tratado y lo habían traído aquí, y tenía mucho miedo. Entonces es allí cuando Pedro comenzó a negarlo todo y a decir, yo no lo conozco, yo no sé de qué hablas, y comenzó a repetirlo. Y es interesante porque al mismo tiempo que Pedro estaba aquí afuera negando a Jesús y lleno de miedo, acobardado delante de la mujer del servicio de la casa, allí dentro Jesús estaba delante nada más y nada menos que del Senado completo, es decir, del Sanedrín, y del sumo sacerdote, la máxima autoridad religiosa de Israel, y estaba ahí confesando la verdad, estaba él lleno de valor, lleno de fortaleza. Entonces tenemos este contraste muy fuerte entre la actitud de Jesús, que afirma la verdad a una costa de su propia vida y de los ataques, y en cambio Pedro aquí, muerto de miedo, negando a Jesús. Y entonces se nos dice que comenzó a lanzar improperios, es decir, que comenzó él a hablar, a decir palabras malsonantes, estaba lleno de miedo. Y es entonces cuando cantó el gallo. Según un evangelio dice que cantó un gallo al final, otro evangelio dice que fue cantando 3 veces y en la tercera él se dio cuenta. En cualquier caso, vemos cómo Pedro aquí recibió una gracia muy especial, que fue el canto del gallo mismo. Jesús se lo había predicho: antes de que él cante el gallo me negarás 3 veces, que significa que antes del amanecer me negarás 3 veces, ¿no? Pero literalmente cantó un gallo, se nos dice, y fue esto lo que le hizo despertar. Precisamente los gallos lo que hacen es despertarnos en la mañana, es el despertador de la naturaleza. Y esto es interesante porque en realidad el gallo representa aquella gracia que Dios nos da de despertar nuestra conciencia adormecida. Nuestras conciencias se adormecen con facilidad, nos acostumbramos a traicionar al Señor de muchas maneras y de algún modo nos acostumbramos al pecado. Necesitamos que el Señor nos regale la gracia de un gallo, que puede ser una persona, una circunstancia, un hecho que nos sacude, que nos remueve la conciencia, que nos hace darnos cuenta de lo mal que estamos, de cómo hemos traicionado al Señor. Y es en este momento cuando se nos dice que sacaron a Jesús, precisamente ya del juicio, y por un instante se cruzaron las miradas de Pedro y de Jesús. Y cuando Pedro vio los ojos de Jesús, entonces sintió que le punzaba el alma aquella mirada. Fue apenas un instante, pero fue más que suficiente para que Pedro se arrepintiera y saliera. Y dice que saliendo fuera, lloró amargamente. Le pedimos al Señor que nos regale esa misma gracia de tener un gallo, de tener una gracia, de tener alguien, una circunstancia que despierte nuestra conciencia, que nos haga llorar nuestros pecados, porque solamente así podremos transformar nuestra vida, convertirnos al Señor. Estamos en la capilla penitencial del santuario de San Pedro en Galicanto. Esta capilla está dedicada particularmente a la negación de Pedro y quisiera mostrarles el tríptico que hay aquí, es decir, 3 iconos que constituyen un conjunto en torno a la negación de Pedro y a la reconciliación con Jesús. Y lo primero que tenemos aquí es la imagen de este icono, la negación de Pedro, pero incluso antes de mostrar a Jesús y a Pedro ese encuentro de miradas, detrás se muestra la escena anterior, es decir, el momento en que Pedro está negando al Señor, está en una actitud de decir no lo conozco, y está enfrente de una fogata, ese fuego con el que se estaban calentando, mientras canta el gallo arriba. Y enfrente está Jesús atado frente a Pedro, es decir, el siguiente momento cuando se cruzan las miradas. Y esto va a ser importante. Vemos que Pedro aquí no aparece con aureola. Jesús obviamente sí, siempre aparece su santidad, pero en cambio aquí Pedro es mostrado en su momento de pecado. Entonces él está
diciendo, no lo conozco. Y eso es importante, eso es lo que está escrito aquí abajo. Dice, no lo conozco. Ya veremos que está conectado con lo que luego le dirá a Jesús en la tercera parte de este tríptico. Continuamos y vamos al centro de la iglesia porque es la siguiente escena. Ahí está escrito, y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Se nos muestra Pedro llorando, se nos muestra Pedro con la mano en la cara, que significa esa actitud de tristeza, de arrepentimiento, y está dentro de una cueva que simboliza la oscuridad, el arrepentimiento, la tristeza que siente. Pero hay una particularidad, y es que ahora sí tiene una aureola. Ahí se muestra la santidad que está recuperando con su arrepentimiento. Es decir, ya en el momento en que llora su pecado, ya está santificado. Y eso es muy importante porque también en nuestro caso, cuando lloramos, admitimos, reconocemos nuestro pecado, en ese momento la gracia ya ha actuado, ya hay santidad en nuestro corazón mientras lloramos nuestros pecados. Y finalmente tenemos esta tercera escena que corresponde a el capítulo 21 de San Juan, el encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos en la orilla del lago de Galilea. Y de nuevo hay dos escenas, una al fondo, que es la pesca milagrosa, es decir, ese momento en que Pedro revive el inicio de su vocación, se encuentra de nuevo con Jesús, y luego de desayunar, Jesús les prepara un pescado en la mañana, y se nos dice que también había unas fogatas, hizo una fogata Jesús con unas brasas. Entonces esa fogata conecta este pasaje con la fogata de la negación de Pedro. De manera gráfica hace una conexión y de nuevo se vuelven a cruzar las miradas de Pedro y de Jesús. Se están mirando el uno al otro otra vez, pero ya de una manera nueva y distinta. Y entonces es aquí donde Jesús le va a preguntar por 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Y por qué 3 veces? Pues la tradición siempre ha conectado esas 3 veces, esas 3 preguntas con su respuesta de amor. Es una conexión directa, una reparación directa de las 3 negaciones de Pedro, que aparece obviamente ya santificado con esa aureola y que le dice a Jesús estas palabras, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces es interesante que allí en el Jueves Santo, en este lugar, Pedro dijo, no lo conozco. Y en cambio, ahora que está delante de Jesús, le dice, tú conoces todo, tú me conoces interiormente, tú sabes que te quiero, tú sabes lo que hay dentro de mí. Aunque yo un momento dije que no te conocía, tú sí me conoces plenamente. Y entonces Pedro está delante de Jesús y Jesús aquí le está entregando este báculo de pastor, porque le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y se miran mutuamente porque Jesús le está reafirmando, le está confirmando que a pesar de su debilidad, a pesar de su pecado, el llamado, la vocación a la que Jesús lo llamó es irrevocable, indeleble. No puedes hacer nada que me haga dejar de amarte y dejar de elegirte. Entonces, este tríptico nos lleva también a nosotros a pedir la gracia de que un gallo despierte nuestra conciencia, de que el Señor nos muestre nuestro pecado para poder llorarlo, poder volver a la santidad y poder confirmar el amor de Dios, poder experimentar su misericordia que es irrevocable. Estamos en la parte más profunda de este santuario y es el calabozo. Esto fue primero una cisterna, pero con el paso del tiempo dejó de usarse para el agua y dado que este era el lugar donde se administraba justicia, aquí estaba el Sanedrín, aquí estaba el sumo sacerdote, entonces aquí había prisioneros, aquí se condenaba a muchas personas, o al menos esperaban su juicio encarcelados. Y hay varias cuevas que servían para eso, pero de manera especial esta es la más profunda y que no tenía un acceso como ahora que yo he entrado por la escalera
eso no existía, sino que esta era una fosa profunda cuyo acceso único era por el techo, por arriba. Desde el nivel superior se descendía, y Jesús también fue puesto aquí. Tenemos testimonios de los cristianos de los primeros siglos que venían a orar a este lugar. Sabían que Jesús había pasado la noche del jueves al Viernes Santo aquí adentro, sin ningún tipo de iluminación, completamente a oscuras. Fue atado, descolgado y puesto en este lugar, en plena oscuridad. No sabemos qué tipo de animales estarían aquí adentro. Pero lo más profundo, lo más interesante es el hecho de que esto también es un símbolo de cómo Jesús experimentó una noche oscura y bajó hasta lo más hondo de la depresión. En ese sentido, Él estuvo en esa noche oscura espiritual también, y por tanto compartió con la humanidad también esa condición de plena debilidad, de plena oscuridad y abandono. Entonces, este lugar es un lugar muy poderoso para orar, especialmente por las personas que están viviendo una experiencia de oscuridad profunda en su vida. Personas que se encuentran en profundas depresiones, personas que se encuentran en momentos desesperados, personas encarceladas injustamente, secuestradas, personas que no ven la salida, como en este lugar que no tiene salida. Y así Jesús quiso compartir esa condición, personas que se encuentran incluso en tentaciones de suicidio. Y eso es lo que Jesús experimentó aquí. Y por eso en este lugar se suele orar con las palabras del Salmo 88, que precisamente dice que Dios mío, te pido auxilio de noche, vivo en tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está colgada desde desdicha. Llame cuenta con los que bajan a la fosa, precisamente desde la fosa profunda. Tengo fijamente los muertos. Y toda la descripción que hace el Salmo 88 describe precisamente el estado de un alma que se siente a oscuras, abandonada de Dios. Por tanto, refleja los sentimientos de un corazón que se encuentra dentro de la oscuridad. Y eso es precisamente lo que experimentó aquí Cristo para unirse también al ser humano, porque los seres humanos en nuestra vida también experimentamos momentos de profunda oscuridad. Pedimos para cada una de las personas que sufren la luz que viene del Señor. La noche antes del prodigio de la gran liberación, el pueblo tomó la cena que Moisés les indicó. Un cordero sin defecto se debe sacrificar y debéis usar su sangre en la entrada del hogar. Con panes sin levadura, celebrad la salvación. Esta noche seréis libres, es la Pascua del Señor. Mientras dure vuestra vida, la memoria celebrad, el banquete de la Pascua, cena de la libertad. Haced esto en mi memoria, para siempre recordad el amor que os he tenido, nunca lo habréis de olvidar. El Señor en aquel jueves 2 discípulos mandó: preparadme allí la cena en la sala superior. Todo estaba ya dispuesto, en la cena los reunió. El Señor tomó los panes, los bendijo y los
compartió. Tomad esto que es mi cuerpo entregado por amor. Quiero ser vuestro alimento, daros vida y salvación. Y después de haber cenado, tomo el cáliz y lo dio. Es mi sangre derramada para vuestra redención. Mientras dure vuestra vida, la memoria celebrar el banquete de la Pascua, cena de la libertad. Haced esto en mi memoria, para siempre recordad el amor que os he tenido, nunca lo habréis de olvidar. Tomad esto que es mi cuerpo entregado por amor. Quiero ser vuestro alimento, daros vida y salvación. Y después de haber cenado, tomo el cáliz y lo dio. Es mi sangre derramada para vuestra redención. Mientras dure vuestra vida, la memoria celebrar el banquete de la Pascua, cena de